Les quiero presentar a Sheila y a Fabián. Ellos son una pareja católica. Su Instagram les debe aparecer aquí arriba, es Catholic Couple. Les comento que hoy vamos a hablar de Carlo Acutis, obviamente, como lo dice el título. Y lo que vamos a analizar con los chicos es el kit que hemos visto en redes sociales que han publicado varias personas, que consiste en 5 cosas: la confesión, la Eucaristía, el rosario, servicio a los demás y la palabra, la Biblia. La lectura diaria. Ajá. Pero los más jóvenes se sienten identificados y yo siento que están sintiendo como el llamado a imitarlo, ¿no? A pesar de que Carlos decía que todos nacen como originales y muchos mueren como fotocopia, es real, es verdad, pasa, pero vale la pena imitarlo a él, ¿no? No tanto, porque muchos, por ejemplo, dicen, yo quiero ser como, no sé, San Francisco, como San Juan Pablo II, como el Padre Pío. Oh, o sea, ¿yo cuándo? Entonces pierden esas ganas y dicen, ¿yo cuándo? O sea, ¿yo de dónde? No, imposible, no puedo. Pero sí puede ser como Carlos. Y es como el mensaje que te queremos dejar hoy. Imitarlo. No en todo, quizá va a hacer algunas cosas más, unas cosas menos, pero con este kit que le llaman todos para ser santo, agarrarse de él y ir aumentando tu parte espiritual. Sí. Como decís, Nat, digamos, que sea como ejemplo, porque ahora también es saber usar todas esas herramientas que se nos brindan, ¿verdad? Porque ahora con el internet, también él es ejemplo en el sentido de que es conocido como el ciberapóstol, digamos. Entonces, hasta en ese sentido, es saber utilizar bien las herramientas que se nos dan para incluso, digamos, poner como más piedritas en el camino hacia la santidad. Bueno, lo que nos falta, no, lo que cuesta tanto en el mundo de hoy y lo que se nos ha olvidado mucho, la santidad. Y creo que con Carlos nos ha traído un poquito más cerca la santidad, porque como decía Nat, pues uno se pone a ver que San Francisco, que esto, y yo, bueno, despojarme de todo, pero ver a Carlos, o sea, uno dice, hizo la santidad un poquito más asequible hacia nosotros, y eso es lo que nos hace, pues, ¿verdad? Pensar ahora mismo en mira, yo también puedo ser santo, o sea, ¿y qué estoy haciendo para lograr ser santo? O sea, es que tampoco no es decir, bueno, sí, yo puedo ser santo, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo para intentar llegar a esa santidad? Todos estamos llamados a ser santo, independientemente de la vocación que tengas. Si sos religiosa, si te llama la soltería, si sos un noviazgo, un matrimonio, independientemente, la iglesia y el ser humano está llamado a ser santo. Entonces, ahorita con esto de Carlos, como te decía, nos hizo un poquito más accesible la santidad. Entonces es algo maravilloso, de verdad. De hecho, yo siento que el Señor le regaló a esta era, digamos, a esta época, a Carlos, para demostrarle justamente que se puede llegar a ser santo sin seguir esa, no sé si es como un mito, ¿no? De ser santo y a lo mejor echarse latigazos en la espalda, que muchos les da miedo, o no sé, o me voy a tener que ir de rodillas caminando a no sé dónde. Entonces la gente siente miedo. De hecho, yo de chica, para mí imposible, o sea, no, ser santo había que meterse en un convento y morir ahí. Y no es así, no es así, es un mito antiguo. A mí me gustaría destacar una cosa que estos últimos tiempos, estas últimas semanas me ha tocado mucho, y es que cuando Carlos falleció, ofrece esos sufrimientos por la iglesia, por el Papa y para no ir al purgatorio. Todos sabemos que el Señor siempre toma en cuenta todas estas cosas, ¿no? Los sufrimientos que uno ofrece, todo. Y no es poca cosa. Suena bonito. Yo creo que a muchas personas les suena bonito. ¡Ay, qué bonito gesto! ¡Qué lindo que Carlos hizo esto! ¡Qué santo era! Pero lo que quiero enfatizar es que no es solamente un gesto bonito, es una realidad. No es que solamente sea la intención bonita de él, sino que el Señor realmente tomó ese sacrificio. ¿Y esto qué significa? Que si muere por la iglesia, digamos, está ofreciendo los sufrimientos por la iglesia se ve favorecida con esto que pasó, con esto que a él le sucedió.
Y siento yo que muy probablemente la forma en que la iglesia se está viendo favorecida es en gran parte con los apostolados digitales que están naciendo y que hace 2 años casi no habían tantos, hace un año habían algunos y ahora de pronto vino como un boom. Como justo este año 2020 en que se beatifica a Carlos, lleno de redes sociales donde las personas están compartiendo contenido cristiano. Es que todo, cualquier cosa que pasa es para bien. O sea, dice Romanos 8:28, todo lo que pasa es para el bien de los que aman a Dios. Y tal vez uno se pone a ver, mira, es que el COVID y de esto y de lo otro. Y tal vez el encerrarnos hizo que mucha gente empezara a buscar otras formas de evangelización. Y ahora con Carlos, yo me imagino, bueno, ya ojalá dentro de unos meses Instagram y todas las redes sociales se llenen de jóvenes y de personas que quieran y que anhelen tanto la santidad como lo hizo Carlos, de verdad, y que evangelicen como lo hizo Carlos, o sea, con un simple gesto, con una simple historia, con lo que sea, pero que evangelicen, porque el mundo necesita evangelizadores. Y ahora esto es un impulso grandísimo para todos aquellos que quieren, ¿verdad? Y que no se animan todavía. Y está recién empezando, yo siento, esto está recién empezando y es la forma más directa de llegar a la gente más joven, porque a los mayores no llega a través del internet, es tan fácil, ¿no? Ha apuntado mucho a los jóvenes y yo creo que que estamos como en el inicio de lo que era el sueño que tenía Carlos. Carlos quería esto y él, bueno, se fue con el Señor. Y de pronto parece que nos escogió así como a no sé cuántos cientos o miles de personas, no sé cuántos somos, y todo eso que él quería hacer, ya nosotros tenemos que, yo creo, llevarlo adelante. Y las personas que a lo mejor no se sienten llamados a compartir en sus propias redes sociales, sí están ahí de alguna forma siguiendo esto. O sea, en el fondo igual son parte de esto. No, y también que es importante, digamos, el hecho de si uno no se siente como llamado tal vez a compartir eso, consumir también es importante, porque no hay nada más bonito que tener como contenido de valor por el cual, digamos, también me nutra a mí como persona y que con mi vida yo sea testimonio y tal vez a personas que no están cerca de redes, también los estoy evangelizando en mi diario vivir, con mi testimonio, con lo que hago, con lo que digo, siendo coherente con todo eso que digamos que la iglesia nos está llamando. Empezar por casa, como dicen por ahí, que era en el fondo lo que Carlos hacía en su comunidad, con sus compañeros, en su propia casa y a la vez a través de las redes sociales. Bueno, no habían redes sociales, pero a través del sitio web que creó en ese tiempo y todo. Y empecemos con el kit, no sé qué les parece. Dale. Listo. Yo siento que, bueno, la primera aclaración que quiero hacer, el kit para ser santo por Carlo Acutis, que le llaman, no es una garantía para que uno sea santo. O sea, no porque yo leo la Biblia un día y, o sea, todos los días, o me pongo a rezar el rosario, repetir las Ave María, ya me voy al cielo. No, siempre tiene que haber una buena intención y devoción y hacer las cosas con amor, ¿no? Ya teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a tocar cada uno de los temas. Entonces, la confesión. Había una frase que decía Carlos: nuestra alma es como un globo aerostático. Si existiese un pecado mortal, el alma caería a la tierra y la confesión sería como el fuego. Es necesario confesarse a menudo. Siento que en esa frase se resume todo, o sea, vaya a confesarse, ese es el mensaje. Claro. Porque los pecados te van tirando hacia abajo, ¿no? Y hay una parte, bueno, creo que Dios, lo que dice que odia al pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Entonces, saber eso, ¿verdad? Obviamente no es el estar ahí como pecando y pecando y pecando, sino que sepamos corresponder a la misericordia también de Dios, ¿verdad? La confesión es algo tan maravilloso. Bueno, no sé si algunos han escuchado, los que están conectados, un testimonio de Fernando Casanova, que él decía que él quería, que él se aprendió el rito y todo de la confesión y no sé qué,
y él quería saber qué era la confesión, entonces que se fue a una capillita ya lo más lejano de donde vivía, porque él era pastor pentecostal, y entonces se aprendió el rito y no sé qué, y se fue a una capilla lejos, 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 y dejó el carro súper lejos de la capilla como para que no lo vieran, ¿verdad? Y dice que él entró a la confesión, ¿verdad? Y que le decía Ave María Purísima, y que se queda así, como, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué contesto, verdad? Y empezó a hacer todo el rito de la confesión, y pues que él se abrió. Y dice que ese fue uno de los momentos en que él pudo darle un cambio a su perspectiva en religión y demás, porque él salió como flotando, dice, de la iglesia. Y yo digo, es que es exactamente esto mismo que dice Carlos, o sea, mientras más nos confesemos, más vamos alivianando este cuerpo, o sea, el alma como tal, y podemos llegar incluso, ojalá, ¿verdad?, al cielo con tanta confesión y que nos sepamos perdonados, me refiero. Bellísimo. Un día conocí a un señor y él decía que él no le gustaba nada la iglesia y no sé qué, bueno, etcétera, habló peste de la iglesia. Yo, bueno, señor, sí está bien. Y dice, yo tengo 50 años de no confesarme. Y yo le dije, señor, ¿usted cómo vive? O sea, ¿cómo sigue caminando? Y yo dije, bueno, es que es demasiado. Si uno no se confiesa constantemente, yo creo que uno mismo estaría perdido en este mundo, ¿verdad? El que Dios nos hizo, pues, estar, pero no para perdernos, sino para salvar almas, ¿verdad? Entonces sí es algo, la confesión para mí es algo maravilloso. Digamos que en mi experiencia también, digamos, yo un tiempo en el que un pecado en específico me hacía sentir como mal conmigo, mal con Dios, mal con la gente que me rodeaba, y era como tener no sé cuántos kilos encima, porque yo no sentía como que fuera ni siquiera digna de la misericordia de Dios. Y en el momento en que, digamos, cuando yo decidí abrirme y perdonarme a mí misma, fue cuando yo fui comprendiendo que Dios siempre está presente, incluso antes de ir a confesar ese pecado que les estoy mencionando. Yo decía, pucha, ¿será que Dios de verdad sí me perdona? Y de verdad me ve con esos ojos de amor que todo el mundo habla, porque, digamos, ahorita nosotras estamos aquí y tomamos redes y evangelizamos de esta forma que se nos presenta, pero no, digamos, al menos yo no he sido practicante fiel, digamos, toda mi vida. Entonces también eso ha sido eso fue uno de los motivos por el que yo no creía realmente el amor tan extremo que me tiene Dios. Y en el día que yo me fui a confesar, yo sentí como que volví a nacer, porque así fue. De hecho, hace como 3 años fue un jueves, dicho de una hora santa, y yo decía, pucha, Dios de verdad me ama y de verdad tiene misericordia de mí, y no importa lo que yo haya hecho, si siempre creo en Él y tengo la confianza entera en lo que Él hace por mí. Yo la primera vez que me confesé lloré, no podía parar de llorar. Creo que el Espíritu Santo actuó de una manera tan fuerte que por primera vez me hizo ver la potencia de lo que era la confesión. Yo no la conocía porque no me había confesado de una vez de niña, pero son esas confesiones que te obligan, ¿no? De catequesis, dice. Claro, como que no sabes ni qué decir. Entonces, eso me pasaba. Y sí, yo también me pasó como Sheila muchos años pensando que no había vuelta, o sea que tú ya habías cometido un pecado y ya no tenías vuelta, porque en el fondo también de una forma u otra me habían hecho creer eso, erróneamente, quizás sin intención. Yo entendí eso. Y bueno, cuando descubrí ya que Dios realmente nos ama y está dispuesto a perdonar siempre, empecé a entender el sentido de la confesión. No era solamente ir a contarle las cosas al Padre por contárselas, te quita ahí algunas cosas y sales como renovado, tal como decía Fabián. Pero hay que vivirlo, no sacamos nada con contarlo, ¿no? Hay que vivirlo en carne propia.
Y volviendo al tema de Carlos, él tiene que haberse dado cuenta de ello, no sé cómo, tan pequeño, sin tener pecados gravísimos como cuando uno ya es más adulto. Él aún así sintió eso y se sintió atraído a ir y a sentir siempre ese amor de Dios, ¿no? El perdón. Va como creando una necesidad, digamos. Es la necesidad de sentirse perdonado, definitivamente. Es una necesidad tan grande, porque el sentimiento, o sea, es que hace algo que ni siquiera nosotros tres podemos describir, porque es algo que en ese momento nada más pasa y de verdad usted siente, no sé, la verdad, o sea, es algo maravilloso, así se los puedo resumir. Siempre con el arrepentimiento y la disposición. Claro, sí, no, y el propósito de no volver a pecar, eso sí lo señalan en catequesis, dice. El propósito de enmienda, o sea, el propósito de no ir o sea, no es cuestión de ir a confesarle al mismo Padre los mismos pecados, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, o sea, es el propósito de no volverlo a hacer y es algo muy chido. Y eso es lo más difícil, yo creo. Yo creo que volver a caer en lo mismo, lo que ya lograste confesar con todo, llegaste arrastrándote a la iglesia y confesaste y luego volver a lo mismo, sí, yo creo que es difícil. No sé si es tentación, no hay que dejarse como tentar con eso y decir, no, es que qué vergüenza, ¿qué va a decir el Padre? Sí, claro. Otra vez lo mismo. Bueno, sí, no hay que caer en ese de que, bueno, es que peco y rezo, entonces empato. Tampoco. Porque, o sea, usted, bueno, vamos a pecar y después rezas y te confesas y bueno, y listo, vamos de nuevo. O sea, no hay que hacerse como ese círculo vicioso, ¿verdad? Claro, o cuando alguien se dispone a pecar y dice, esto parece que es pecado, pero no importa, después me confieso. Sí, una mentirita piadosa. Dice, no, mentira es mentira. La Eucaristía. La Eucaristía, bueno, lees la frase de la Eucaristía. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. ¿Qué significa eso, Fabián? Para mí es que Carlos lo ve no tan simple, sino como tan real, ¿verdad? Que uno nada más es como, bueno, la Eucaristía no es que sea, o sea, es el mismo cielo ahí, o sea, es el mismo sacrificio, es que no hay otra manera como explicarlo, es el mismo Jesús vivo y presente, y hay gente que no le gusta ir a la Eucaristía, o se sienta en los lugares de atrás. Yo soy uno que, bueno, antes cuando, Sheila que estaba acá y yo estoy allá, y cuando podíamos ir a Eucaristías, hubo una vez que yo sentía vergüenza de confesarme, ¿verdad? Y vamos otra vez con el término de la confesión. Y duré mucho tiempo yendo a la Eucaristía, pero no pudiendo comulgar, porque no me había confesado. Claro. Y yo me sentaba en los primeros lugares y cuando llegaba el Padre a repartir el cuerpo de Cristo, yo lloraba, porque yo necesitaba comulgar, pero era como un sentimiento mío de rechazo, que yo decía, no, es que no puedo confesarles al Padre, pero yo necesitaba comulgar, y es que cuando tú sabes y entiendes lo necesario que es la Eucaristía para uno, es que haces lo imposible para poder comulgar, definitivamente, y bueno, es una autopista, como dice Carlos, es una línea recta para llegar al cielo. Sí, sino porque es que el mismo cielo es ahí. Sí, y la comunión espiritual también es importante en estos momentos que tanto hace falta. Digamos, cuando empezó la pandemia, digamos, andaba el chiste de nadie sabe lo que tiene hasta que no puede comulgar. Y eso para mí fue muy fuerte porque nosotros llevamos yendo religiosamente a la Eucaristía y de un pronto a otro se termina todo, cierran todo, no se puede, y pasamos como 6 meses, yo creo, sin poder ir, y el día que pudimos recibirlo a él nuevamente de forma presencial, vamos, a mí, digamos, en mi corazón no cabía de la alegría en ese momento, digamos. Entonces, el poderlo recibir todos los días y pensar de que yo soy el sagrario más importante para él, eso a mí me vuela la cabeza, digamos. Y es que igual Carlos decía que nosotros somos incluso más afortunados que los apóstoles,
porque nosotros no tenemos que ir hasta Jerusalén para ver a Jesús, o sea, nosotros lo tenemos aquí a la vuelta. Y esto que dice Che, que nosotros, de hecho, bueno, Nat sabe, yo tuve COVID, entonces, y con toda esta encerrona y que no podíamos salir por bastante tiempo, tuvimos la bendición de que cuando me dieron como ya el dado de alta, como tal, en esa semana abrieron las Eucaristías en Costa Rica, pero eran como, abrían una semana, cerraban otra semana, y así iban. Y justamente cuando me dieron el alta, abrían las Eucaristías para ir a misa presencialmente. Y yo dije, lo primero que hay que hacer, y además nos fuimos el mismo día como a las 5 de la mañana, 5 y resto de la mañana. Lo primero que hay que hacer, le dije, es ir, es verlo. ¿Por qué? Porque es él el que nos tiene ahorita de pie. Y definitivamente, cómo no ser agradecidos. Entonces, es algo maravilloso la Eucaristía, definitivamente. Si la tomamos diario, sobre todo, en la autopista al cielo, como decía. El camino seguro. Es la comunión con el Señor, por eso se llama comunión. Y como decía Carlos, estar unido a Jesús, ¿cierto? Que me pasa que se siente como una alegría, aunque tú estés enfermo y vayas a misa así todo medio enfermo y luego tomas la hostia y sales como, a lo mejor sales igual de enfermo, pero estás, no sé, como con una fuerza interior diferente, como con una alegría, ¿no? Y como hablaban de la pandemia y de que muchos no hemos podido tener comunión, yo en estos 6 meses creo que he comulgado 2 veces, o sea, terrible. Y a veces da como un miedo, uno dice, no se me vayan a quitar las ganas, ¿no? Entonces te tienes que aferrar a algo. Y ahí está la tercera parte del kit. La lectura de la Biblia. Y bueno, el rosario también. Yo me he aferrado mucho al rosario. Pero veamos la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Decía Jesús en Mateo 4:4, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba citando el Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, o sea, de la palabra tú te puedes ir alimentando, ¿no? Porque si tú te vas como, bueno, aparte de que te sirve para defenderte, como lo hizo el Señor, que se defendía del demonio en este caso cuando lo estaba tentando en el desierto, o sea, aparte de ser una defensa, la palabra de Dios, te alimenta, realmente te va dando el conocimiento, ¿no? Para entender la misericordia, para entender el por qué Dios hizo ciertas cosas que muchas personas se cuestionan. Yo misma me cuestionaba por qué Dios hizo esto, por qué permitió esto otro, pero por qué pasa esto y por qué pasa esto aquí. Y ahí te vas dando cuenta. Hasta la muerte de Jesús se ha cuestionado por qué Dios permitió que su hijo muriera en la cruz, ¿no? Pero gracias a la lectura tú te vas dando cuenta y el saber esas cosas, al tener esas respuestas, a la luz siempre del Espíritu Santo, ¿no? Para no malinterpretarlo, tener esas respuestas te va alimentando espiritualmente para que tú ya tienes como digamos como una base, tengas como una base espiritual de la que nadie te va a sacar, ¿no? Porque muy lindo no sé, ir a misa o asistir a ciertas cosas de la parroquia, ayudar y todo, sí, pero si no lees la Biblia, no sabes, en el fondo no sabes lo que estás haciendo. Sí, dice también San Jerónimo que el que no conoce la palabra no conoce a Cristo. ¿Y qué tan cierto es eso? Porque, digamos, la palabra de Dios es Él, es estar en constante, digamos, como una plática con Él y Él nos está como instruyendo de una forma escrita que siempre es nueva, digamos, que nunca pasa de moda, que incluso puede que hoy yo lea algo que a mí me transmite una cosa, pero puede que en 3 años la vuelva a leer y realmente me transmite completamente otra. Él siempre se renueva y siempre tiene un mensaje hermoso para cada uno de nosotros, que como decía Nat, también es invocar al Espíritu Santo para de verdad no malinterpretar
lo que Jesús o Dios nos quiere hablar a nosotros y estar también con el corazón completamente dispuesto a escuchar la palabra que Él tiene para nosotros. Yo creo que la palabra como tal se vive con fe, definitivamente, porque de nada sirve, y no sé si voy a ser muy concho, digo muy directo, porque de nada sirve aprenderse 1000 versículos de la Biblia, pero no ponerlos en práctica. O sea, eso es algo súper tonto, ¿verdad? Porque, y lo vemos mucho en los hermanos separados, que se aprenden las citas así, ¿verdad? Y te sacan una y te sacan y usted se queda así como suave, ¿verdad? Pero de nada te sirve si no efectivamente vives lo que dices o lo que lees en este caso, ¿verdad? Decía Jesús cuando se refería a los fariseos, estaba con la multitud, decía, hagan lo que ellos dicen, porque efectivamente, bueno, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque simplemente ellos hacen lo que no dicen. Y uno se queda, bueno, ¿y será que estoy haciendo yo algo que no leo en la palabra? Eso es algo muy complicado. Por ejemplo, yo soy uno de los que me apego mucho a la palabra, pero porque, digamos que creo en el versículo, entonces yo lo hago mío, yo digo, no, es que esto es mío. Y él me lo dice a mí. Por ejemplo, he vivido muchas situaciones complicadas en mi casa a nivel económico, desde que era pequeño. Y siempre una cita que me ha acompañado es de Mateo 6, donde dice, mira las aves del cielo, ellas no cosechan, no hacen nada, pero Dios siempre les tiene alimento, más sin embargo ustedes que son hijos de Dios, ¿cómo se preocupan por eso? ¿Verdad? Y esto nos pasó ahorita en el encierro que te decía con el COVID y demás, porque estamos preocupados, ¿verdad? Porque yo soy una de las personas que como bastante, ¿verdad? Ella también come mucho. Entonces con eso del encierro y demás, fuimos a comprar como algo básico como para sobrevivir unos días mientras me dan el resultado, porque yo decía que era negativo el COVID, ¿verdad? Y tal fue el caso que me dio positiva la prueba, y fue algo muy curioso porque ella se empezó a preocupar que la comida, que esto, ahora que vamos a comer y la comida no nos va a alcanzar y usted come mucho, y entonces ya, el estrés se fue acumulando y hasta el punto en que yo mismo llegué a dudar en eso, o sea, porque yo sabía que la palabra Mateo 6 era clara y era para mí porque lo viví muchas veces, pero en ese momento yo como que dudé. Y yo dije, no, Señor, Señor, no, yo sé y confío en tu providencia. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tener que comer. No podíamos salir a comprar ni nada. A los 3 días más o menos llegó una compañera del trabajo a dejarme una cantidad de comida que usted no se imagina, de todo. Y eso es algo que yo digo, mira, sí, Dios nunca desampara. Y es como dice Carlos, el proyecto de vida es estar siempre unido con Dios. Él decía, ese es mi proyecto de vida. Y yo le pregunto, ¿cuál es el tuyo? Ahora le decía a Juan, de corazón de fe, Juan, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y uno se queda así, mira, estar unido siempre a Cristo, y es difícil, ¿verdad? Porque como le digo, la palabra se vive con fe. Si no se vive con fe, de nada te sirve, ¿verdad? No sé, agregando a esa vivencia que tuvimos, también yo siento que muchas veces, a veces Dios, no es que hable los golpes, pero a mí me cacheteó hasta el punto de que, digamos, cuánta desconfianza, y yo que me consideraba, porque eso fue hace poco, yo que me consideraba una católica practicante, como diantres, en esa humanidad, yo pensé solo en mí y más bien no quise creer en Él, porque como dice Fabi, en su providencia, tal vez yo es porque nunca había tenido como la necesidad o esa preocupación como tal, pero a veces también las cosas que tal vez nosotros veamos como malas o como baches en la vida, también son para formarnos y decirnos, aquí estoy, y siempre he estado y siempre voy a estar, digamos. Entonces para mí fue como eso, como una cachetada, una sacudida completa de cree en mí y también apegate a mí. Una cosa muy importante es que la Biblia en el fondo es la base de la fe y nos enseña a orar y nos enseña los mandamientos, en donde está escrito lo que no debes hacer
y no porque el Señor se le puso, digamos, como decimos aquí en Chile, se me puso que no quiero que hagan esto porque no quiero, no. Yo cuando veo niña pensaba mucho así, el Señor no quiere que hagamos esto, bueno, no entiendo, y a veces uno no lo ve como algo malo, no dice, no, esto no es tan malo, son cosas que para no ofender a Dios le decían a uno los abuelos. Realmente no es eso el objetivo de los mandamientos, sino es protegerte a ti. Claro. O sea, yo me doy cuenta que yo por no cumplir ciertos mandamientos, quizá no cumplir ninguno, mi vida se destrozó. Entonces yo dije, a veces yo decía, ¿por qué? Y yo sentía como que el Señor me decía, te dije, yo te lo dije. Y tú no me hiciste caso. Y ahí me di cuenta y dije, o sea, yo tenía que cumplir los mandamientos para no hacerme daño yo, en esta vida y al otro lado también. No para que el Señor no se ofendiera, porque en el fondo el Señor, yo no sé si se ofende, a veces sí, a veces quizás no se ofende, a veces le duele verte, como cuando una mamá ve a su hijo que hace tonteras y la mamá no es que se ofenda, sino que está dolida con eso, le preocupa. Y así nos ve el Señor, yo siento. Entonces a través de la palabra encontramos los mandamientos, encontramos por ejemplo el Evangelio, que es lo mínimo. Si no leemos el Viejo Testamento, si no somos buenos para leer, por lo menos leamos el Evangelio, los cuatro Evangelios tú te los lees en 2 días, 4 días a lo más, no pasa la semana. Entonces ahí está, no sé si no quiero decir lo más importante, pero por ejemplo un sacerdote decía que toda la palabra está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? A través de personas. Pero el Evangelio es lo que pasó con Jesús y son sus palabras textuales. Entonces son importantísimas. De hecho, cuando uno pregunta por dónde empiezo, le dicen, las personas que ya tienen experiencia en esto, le dicen, empieza por el Evangelio. Es necesario que leamos el Evangelio. Si no podemos leer toda la Biblia, porque es muy difícil, por lo menos el Evangelio, y ojalá los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia enseña que a falta de Jesús, Eucaristía, el sacramento como tal, recibe la misma veneración la palabra. Entonces es igual que esto de Carlos, él vivía siempre apegado a Dios y ese era su proyecto de vida. Me imagino a Carlos en su casa con su Biblia. Y tal vez algunos de nosotros antes, ¿verdad? Tal vez la Biblia estaba como ahí en el altarcito y el altar lleno como de telarañas y todo. No hay que ser así, ¿verdad? Hay que efectivamente venerarla como tal, ¿verdad? Como si fuera la Eucaristía misma que dice la Iglesia. Yo creo que si no tenemos quizá una Biblia, la mayoría tiene e incluso están en internet, pero si no tenemos acceso o no sabemos por dónde empezar, leamos el Evangelio diario. ¿Qué más tenemos aquí? El servicio. Bueno, el servicio a los demás es, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo y la felicidad es dirigir la mirada a Dios. Qué duro, porque a veces es tan difícil, digamos, pensar en uno mismo, digamos, como es tan difícil más bien despojarse de uno mismo para tener a Dios como centro, como el único, y verlo solo a Él en todo, en lo que hacemos, en lo que decimos, en todo. Y es muy difícil. Yo creo que una santa que es como de mi mayor amor, mi mayor agrado, es Santa Teresa de Calcuta, que decía: quien no vive para servir no sirve para vivir. Y es una frase igual que esta de Carlos, que son tajantes, ¿verdad? Que te dicen, bueno, es que estás llamado a servir, ¿verdad? Si Jesús mismo lo hizo, cuando le lavó los pies a sus discípulos, y él les dijo, ve, esto mismo ocupo que ustedes hagan. O sea, igual vaya y laven los pies, vaya y sirvan a los demás. Muchas veces pasamos por la calle y hay algún tipo de enfermo y no sé qué, y ni lo alzamos a ver, ¿verdad? Y con la historia de Carlos, tal vez Nat que ha visto igual tal vez más que nosotros, cuando él iba con su bici y demás y veía enfermos y le daba que sus tenis, que comida, que yo digo, es que eso es, o sea, ese es como el camino a seguir, o sea, por eso es que todo el mundo a esto llama el kit de la santidad de Carlos, ¿verdad? Porque efectivamente el servicio a los demás tiene que ser esencial para todo cristiano,
porque de nada sirve estar en tu casa y leer tu Biblia y esto y lo otro si no pones en práctica, digamos, si no vas y evangelizas y esto, ¿verdad? Porque dice también la Biblia, vayan pues y hagan discípulos míos, o sea, vayan. O sea, Jesús no dijo, bueno, quédate en tu casa. Estamos de acuerdo que la salvación es personal, o sea, eso no se lo vamos a quitar a nadie, pero ve y busca la salvación de otros también, ayúdalos a seguir. O sea, yo digo que uno de los motores principales que ocupa la iglesia, el servicio a los demás. No, y es que también el mismo Dios está presente en todo, porque incluso, digamos, el servir a mi mamá, a mis hermanos, ahorita que estamos encerrados, digamos, tal vez no podemos salir a la comunidad y ver a alguien en la calle y ayudar de la forma en que en otros momentos podríamos, pero si servimos a los que nos rodean, eso ya es un granito de arena en algo inmenso que tiene repercusión en mi vida y en mi santidad, que como decía Fabi, es personal, pero también tenemos que aportar a la vida de otros a que también puedan ser santos. Yo creo que el servicio a los demás tiene mucho que ver, obviamente es caridad, o sea, tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra virtud de la caridad, y tiene mucho que ver con creer en la providencia. Por ejemplo, cuando nos piden ayuda, a lo mejor en la que nosotros tenemos que poner nuestro tiempo, ¿no? Ir un rato, hacer no sé qué cosa y vamos a ayudar, no sé, en la iglesia o alguna persona que necesita. Es tiempo el que estás dando y es muy valioso. Y tú no te das cuenta porque el tiempo uno piensa que le sobra, porque total me voy a morir en 50 años más, no sé, me sobra el tiempo. Pero muchas veces cuesta dar cosas materiales. ¿Por qué? Porque no me sobran. Entonces ahí hay una falta de confianza en la providencia. Y si yo creo que mañana Dios me va a tener viva, ¿por qué pienso que no me va a tener para comer? Claro. Y es donde tenemos que empezar a dar. Yo tengo, no sé, $10 y me piden ayuda. A lo mejor no le puedo dar los 10, quizá tengo hijos, le doy 5. Pero no lo hacemos. O sea, la mayoría de las personas, ¿qué hacemos? Le doy 1, con suerte. No sabemos compartir. Creo que es algo que tenemos que aprender, quizá no tanto darle de lo que me sobra, el poquito que me sobra, no, quizá compartir ya algo que de verdad te va a doler, como decían algunos santos. Claro. No, y también es como dar esas 2 monedas que tengamos, digamos, porque si lo hacemos de corazón, puede que yo solo dé 2 monedas y Fabi dé una de las 10 que tiene, pero pucha, tal vez él lo hace como, pues, por compromiso, y si a mí de verdad me nace también eso, lo ve Dios, que hacerlo de corazón es completamente importante en todo lo que hacemos. Creo que en esta frase, Carlos pensaba en uno de sus santos favoritos, San Francisco de Asís, ¿verdad? Y que él decía, con esta oración que él hizo, Señor, hazme consolar en vez de ser consolado, y así va. Bueno, yo creo que todo el mundo le sabe esta oración tan hermosa de San Francisco, que él busca siempre para los demás, y lo vemos en el despojo que él mismo se hizo. Por eso es que yo digo que es el santo casi que de preferencia de Carlos, ¿verdad? Porque efectivamente él vio ese servicio a los demás en vez de él mismo, y lo vemos con el joven rico también. ¿Por qué se fue triste? Porque no pudo dejar todo lo que él tenía, o sea, porque no quiso dejar todo lo material en vez de seguir a Cristo. Y eso es lo que nos duele muchas veces, empezar a dejar o empezar a dar. De hecho, la semana nos metí hace como 3 días, yo le dije a mi hermano, oye, usted tiene que comer, porque le está pasando por la situación del país y demás, está desempleado, la novia trabaja medio tiempo, le digo, ustedes tienen que comer. Y me dice, vea, la verdad, yo no quiero molestarlo ni nada por el estilo, pero ahí vamos, ¿verdad? Y yo, bueno, véngase el martes. Y yo no sé qué le voy a dar, pero algo le doy. porque tampoco uno tiene para uno, pero algo le damos, o sea, con algo se va, ¿verdad? Y eso es lo que uno tiene que tener pensando, o sea, siempre algo tenés que dar, ¿verdad? Igual con Pedro y con Pablo, ¿no? O sea, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. O sea, qué lindo. Es algo que uno tiene que pensar más en el amor. Por eso es que mismo Jesús dijo, amen a su prójimo.
O sea, ámenlo como a ti mismo. Y ¿cómo vamos a poder amar? Compartiendo. Por poquito que sea, compartir lo tuyo y es un acto de amor tan grande, mucho más grande que ese acto de caridad que hace una persona rica que dona millones, pero son los millones que le sobran, son los millones que gana de interés en el banco. O sea, en el fondo no está dando nada de sí, no le va a faltar nada. Y esa confianza en la providencia de pensar, cuando yo regale esto me va a faltar, pero Dios me lo va a reponer. Te repone el triple, el cuádruple o más. Claro. Regalas 10 a 100. Por eso Jesús decía igual, hay más dicha en dar que en recibir. O sea, sí. y el dicha es porque vas a estar más agraciado, por decirlo así, vas a estar más lleno de gracia. Si das, ¿verdad? Porque es el Jesús mismo que te va a dar. Y Jesús, como dices, no va baraticas y no va nada más lo que tenía, no, Él te da de sobra, ¿verdad? Entonces, porque mismo lo dice, quien es fiel en lo poco, o sea, tú eres fiel en lo poquito que tienes, ¿verdad? Vas a ser fiel en lo mucho. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir también. Entonces es algo que hay que, o sea, es que todo el kit de Carlos es como todo amarrado y de la mano, ¿verdad? Porque efectivamente el servicio a los demás, la Eucaristía, la palabra, o sea, todo va amarrado, ¿verdad? No podemos nada más hacer una de otra. Bueno, sí, voy a hacer la lectura nada más. Sí, no, por eso es un kit. Si no lo haces todo, vas a estar un poquito ahí como que te va a faltar algo te faltaría, mi hermano Juan, por ahí. Y como decía Che, hacer pequeños actos de amor, pequeños actos de claro, caridad. Creo que hay una frase ahí de Carlos, que no me acuerdo, sí, por cierto, no sé si tú te acuerdas, que no hace falta hacer cosas grandes, ¿verdad? No hace falta hacer cosas grandes. Con pequeñas cositas que uno vaya haciendo, es más que suficiente. Y es lo que hizo él, porque claro. Quizá yo puedo, no sé, generar, no tengo la situación económica para hacer una escuela, un hogar de ancianos, un hogar de niños, no lo tengo. Que yo, confiando en la providencia, podemos. Pero, ¿qué es lo que tengo yo ahora? Y ahí, ¿dónde puedo, qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer yo para que el prójimo sufra menos o esté más feliz? No sé, barrerle la calle a lo mejor a la vecina que está enferma. Darle de comer a un perrito, me sobró comida, o a lo mejor no es ni que me sobre, pero compartir con alguien. ¿Qué hacía Carlos? Compartía su cena, su propia cena, o sea, no iba y regalaba lo que le sobraba, sino que era una cosa de él, cosa suya. No, y son esas pequeñas cosas ordinarias que a fin de cuentas terminan siendo extraordinarias, no solo en la vida de uno, sino ante los ojos de Dios, y que al fin y al cabo, digamos, tal vez uno no lo haga para que lo vean, pero termina influyendo en otras personas y también termina calando en los corazones de los demás también. Digo que, como vuelvo y digo esto de que no tengo oro ni plata, ¿verdad? O sea, pero lo que tengo te lo doy. Tal vez esto que Dios nos da, lo que es la evangelización, no la damos tampoco. ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, qué hubiera sido hoy de Carlos sin la niñera? ¿Qué hubiera sido? O sea, la niñera le dio lo que ella tenía, porque era su cristiandad. Ella se lo transmitió. O sea, y nosotros, pongamos a pensar, nosotros estamos dando efectivamente nuestra cristiandad. O sea, estamos evangelizando de verdad. O sea, hay mucho que dar. Hay mucho que dar. Definitivamente hay mucho que dar. Ahora, hay una confusión que a veces hemos tenido todas las personas que, por ejemplo, el Señor decía, ámense los unos a otros como yo los he amado. Y qué difícil, ¿no? Uno dice, ay, pero ¿cómo voy a amar al vecino si yo no lo conozco? Y que no se trata de estar enamorado del vecino y saltar de gozo cuando ves al vecino, no, sino que hacer pequeños actos de caridad, por ejemplo, como decía yo recién, barrerle la calle si está enfermo, regarle las plantas un día que se fue de viaje, mirarle la casa, son pequeños actos de caridad que estás actuando con amor al prójimo, pequeñas cosas, y ahí uno se da cuenta, sí puedo amar al prójimo sin haberlo conocido incluso. Hay una anécdota de Carlos que es súper desconocida, yo la conocí hoy día. Cuando venían las niñeras, no sé si las niñeras, la señora del aseo, a limpiar la casa, él se levantaba más temprano ese día para ordenar su pieza, para que la señora no tuviera que ordenar tanto. Entonces esas son pequeñas, una cosa tan pequeña, tan
tan ínfima que podemos ir haciendo. Un acto de caridad tan pequeño para que la Señora no trabajara tanto. Claro, yo creo que si la iglesia o si los cristianos del mundo hicieran pequeños actos de caridad, si los cristianos del mundo hicieran pequeños actos de caridad, o sea, la iglesia se vería beneficiada un montón, ¿verdad? Con una mínima cosa que tú hagas, podrías cambiar el mundo, porque la está haciendo toda la iglesia. Entonces eso es, de poquito a poquito se hizo un montón, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que hacer, digo yo. Bueno, ahora siguiendo con el kit, el rosario. El rosario, Mamá María, ¿no? Sí. Decimos la frase. Sí. La frase que decía Carlos era: la Virgen María es la única mujer de mi vida. Adelante, Nat, esto es todo Esta tuyo. es tuya. El rosario tiene una cantidad de promesas y bendiciones que no se trata de me voy a hacer santo rezando el rosario, o que porque la Virgen prometió, que es una, como dice la promesa 15, aquí la tengo anotada: la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. Sí, pero hay una confusión. Muchas personas dicen, bueno, entonces pensarán, rezo el rosario y se acabó el problema, yo voy a llegar al cielo. Y otros objetan diciendo, no, ¿cómo se va a salvar por rezar el rosario y repetir Ave Marías? Efectivamente, tienen razón, pero ¿a qué voy? Uno no se salva por rezar el rosario, por repetir las Ave Marías, no. Se salva porque al empezar a repetir las Ave Marías, está ahí presente la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, y te va guiando igual que un niño chico. Te toma de la mano, yo lo voy a poner así, no es que obviamente no pasa, así no lo vemos, pero ella viene, te toma de la mano y te dice, mira hijo, esto es lo que tú estás haciendo mal. Mira, no estás yendo a misa. Mira, hiciste esto otro, te tienes que ir a confesar. Entonces tú empiezas todo un proceso que te va, digamos, santificando, te va purificando hasta que tú puedes llegar a ser santo. Pero, de la mano de María obviamente, pero nunca se malentienda de que, por rezar el rosario ya me salvé. Sí está la promesa, pero hay que tener esa devoción y ese amor a la Virgen y al Señor, siempre también al Señor, no poner la Virgen antes que el Señor, que muchos también han cometido ese error. De hecho, ella no quiere eso. Y fíjense que miren, San Luis María Griñón de Montfort decía, no sé ni veo claramente cómo puede ser que una devoción que parece tan pequeña puede ser el signo infalible de la salvación eterna, y cómo su ausencia puede ser el signo del eterno desagrado de Dios. Sin embargo, nada podría ser más cierto. Bueno, no es que Dios no ame a las personas que no rezan el rosario, no, para nada. Pero que yo creo que le desagrada al Señor no el hecho de que tú no lo reces, sino el hecho de que no lo quieras rezar. Cuando ya te enteras de que el rosario existe, que eso sí, yo creo que no le gusta. No lo digo como que si yo no rezo el rosario y soy católico se va a enojar, no. Sino a esas personas como que tienen un rechazo hacia el rosario, que generalmente los hermanos protestantes, de que lo ven como que no sirve, como que es una mentira. Y yo creo que gran parte de la santidad de Carlos, porque él era un niño chico, se empezó a acercar a la misa, a la confesión. Yo pienso que el rosario obviamente le ayudó mucho, porque es la presencia de la Virgen María que le va diciendo, hijo, no te olvides de ir a misa, hijo, no te olvides de confesarte, porque uno solo se olvida. Entonces es el poder que tiene el rosario. Sí, yo escuché una persona una vez, creo que fue Manuel Capetillo, me parece que se llama el actor, que dijo que él empezó repitiendo, repetía y repetía y repetía, y pasó de repetir las oraciones a empezar a realmente orar. O sea, aún aunque tú empieces repitiendo, aunque digas, pero ¿cómo voy a estar repitiendo la Ave María? ¿De qué me va a servir si yo no siento esas ganas? O me distraigo, me pongo a pensar en cualquier cosa, no importa, porque la Virgen María igual está ahí, igual viene, igual te empieza a guiar, y vas a terminar sí o sí. Si tú perseveras y sigues orando, vas a terminar orando con devoción, y vas a terminar, si sigues esta devoción y amas a la Virgen y todo, vas a terminar bien. O sea, vas a terminar tu vida, no sé si en santidad, pero muy cerca.
en muy buen nivel espiritual, digamos, porque la Virgen también prometió que no te mueres sin auxilio de la iglesia. Entonces, recibes tu extrema unción y todo eso, y qué mejor, ¿no? Claro. No, y es que la madre es fenomenal en este sentido, que nos ayuda y nos lleva hacia Jesús. O sea, ¿qué madre no quiere el bien para sus hijos, verdad? Entonces, con el rosario, como decía el Padre Pío, se ganan batallas, y definitivamente se ganan batallas, y batallas impensables. Yo digo que es como la confesión también, que nos trae esa paz tan maravillosa, que uno dice, efectivamente, aquí hay algo especial, hay algo lindo, y es la misma madre, pues, que está ahí acompañándonos. ¿Cómo no vamos a sentir bien? O sea, ¿cómo no vamos a sentir paz? ¿Verdad? Uno con nuestra mamá, yo por lo menos a veces llego y la abrazo y demás, y cómo uno siente uno paz abrazando a nuestras madres, más ahora con María, ¿verdad? O sea, es la madre, es la madre. Sí, de hecho, hoy, yo no se lo externé a mi mamá, pero digamos, al menos hoy en la mañana llegó a levantarme para que viéramos la Eucaristía de Carlos juntas, pero lo primero que hizo antes de fue abrazarme y empezarme como a arrullar, digamos, como levantándome tranquilamente, y ya cuando abrí los ojos, ahí sí me abrazó lo más fuerte que yo creo que he sentido en mis 25 años, y fue un abrazo que yo dije, pucha, ¿por qué antes no los he disfrutado tanto? Digamos, o ¿por qué antes yo no lo había sentido de esta forma? Y es que tal vez era yo la que no percibía eso. Mi mamá puede que me haya abrazado siempre así de fuerte, así con ese amor, pero era yo la que no lo quería percibir de esa forma. Y pasa lo mismo, digamos, con el rosario, porque es María la que me arrulla, digamos, la que me abraza, y puede que yo sea la que le esté dando las flores, pero es ella la que me está viendo de una manera especial y me está abrazando como solo una madre sabe hacerlo. Y también me hace pensar en cuánto ella aboga por nosotros cuando está frente a Jesús, que si bien es cierto, ¿qué hijo le puede decir no a su madre? Digamos, que también pasaba en las bodas de Caná, que hagan lo que él les diga, digamos, y fue como él, como también a él le dijo, bueno, se acabó el vino, no le dio ni la oportunidad de decirle, podés hacerlo, es como, hágalo. Y lo hizo a beneficio de otros hijos, digamos, de hijos que en ese caso podríamos ser nosotros, que tal vez nos falte amor, que tal vez nos falte lo que sea. Ella siempre va a estar abogando porque Jesús pueda darnos todo eso que realmente necesitamos, siendo como ese instrumento de llevándonos a Él, y que nosotros seamos salvos y santos. Me encantan las bodas de Caná, ese pasaje justamente me encanta, porque ahí está muy clara la intercesión de la Virgen María, y te das cuenta de que el Señor, de que no hay petición tonta. Muchos dicen, ay, ¿cómo le voy a pedir al Señor esto si esto no tiene importancia, no le sirve a nadie? No, Él accedió a pesar de que mira lo que era, estaban pidiendo vino para una boda. Dime tú si se nos acaba el vino, o sea, si tenemos una boda y se nos acaba el vino, ¿le vas a poner a orar? Probablemente no lo hagamos, porque ¿cómo le vamos a pedir vino al Señor? Pero no hay petición tonta, y no hay petición tonta por la que la Virgen no pueda interceder. Obviamente, ojo con eso, que tampoco podemos pedirle un no sé cuánto del año así, porque sí, no estoy diciendo eso, pero no hay peticiones tontas, digamos, en el buen sentido, y una vez más ahí en ese pasaje el Señor demuestra que Él no da baratijas, porque entregó el mejor vino que había, el mejor vino. Quizás nunca vamos a conseguir un vino así, y nunca antes tampoco se vio. Claro, dejó lo mejor para el final. O sea, claro. y eso lo podemos ver, o sea, quien persevera. Jesús nos deja lo mejor para el final, porque María se lo pide. O sea, no hay más vino. ¿Qué? No, ya tal vez al final, pues las fuerzas se nos acaban y esto y que lo otro, no tienen vino.
¿verdad? Y Jesús nos da lo mejor para el final, y es cuestión de seguir adelante, obviamente de la mano de María, ¿verdad? Porque sin la madre nosotros creo que no podríamos llegar a saber, ¿verdad? Eso nos muestra la disposición que tiene ella para interceder y la disposición del Señor para acceder. Y ahí nos vamos una vez más a la palabra. Todas estas cosas las encontramos en la palabra y vamos descubriendo el amor que tiene. Y bueno, y todo esto que acabamos de decir con Sheila y con Fabián, todas estas cosas uno las descubre leyendo. O sea, si ese pasaje lo hubieran omitido los evangelistas, no nos enteramos. Volviendo al tema del rosario, no hay que subestimar el amor de María nunca. Nunca, nunca, nunca. Ella siempre va a estar ahí, y no subestimar la misericordia. Muchos pecadores se convierten, o sea, pasan de ser un pecador arrepentido, quizá ni tan arrepentido, empieza a rezar y se termina convirtiendo. Entonces, si tiene ese poder, no el rosario en sí, no me refiero al objeto, sino que la Virgen, si tiene ese poder de convertirte, de ablandarte, imagínate cómo no va a tener el poder de santificarte cuando tú ya te pones en el camino. No creo que sea tan fácil rezar el rosario a diario y decir, pero yo no quiero ir a misa. No, como que no me cuadra. Una persona que reza el rosario a diario, aunque odie la misa al principio, va a empezar a ir a misa, va a empezar a confesarse. Yo no quería confesarme, lo confieso aquí. Lo confieso, quería confesar. Mi conversión vino por el rosario y yo dije, yo no voy a ir a misa, bueno, a lo mejor un día voy, pensé, pero yo no me voy a confesar, porque eso sí que no. Pero el Señor, como les dice, hay un actor, Eduardo Verástegui, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Así me pasó. Fui a misa porque empecé a sentir la necesidad, y todo esto fue a través del rosario. A mí no se me hubiese ocurrido sola. Fui a misa y cuando digo voy a preguntar cuándo confiesan, yo no me voy a confesar, pero voy a preguntar por si acaso. Seguramente me van a decir que no lo hacen, y le digo al padre, ¿usted cuándo hace confesiones? Hoy. Ahora mismo. Yo voy saliendo por la puerta, me doy vuelta, miro el crucifijo gigante que tienen en esa iglesia, me encanta. Lo miro y le digo, Señor, ¿en serio? Así le dije yo. Porque, en serio, o sea, el Señor es así. Cuando tú empiezas a meterte en el camino del Señor, te pasan cosas que hasta risa te dan en algún minuto, porque ves cómo el Señor se mete en tu vida, que de verdad es muy gracioso, a veces es anecdótico. Y es que es ese deseo de querer más, ¿verdad? Porque es igual con Carlos, o sea, él, bueno, se solicitó un permiso para la primera comunión y para la confirma a los 12, pero él necesitaba más. Y es esto mismo cuando nosotros vamos iniciando las cosas de Dios, nosotros queremos más y ocupamos más. Entonces es como un rompecabezas esto del kit. Si no tienes uno, está incompleto. Entonces ya no es lo mismo, porque no se va a ver la belleza como tal. Y es ese anhelar más, es ese celo que tal vez necesitamos, ¿verdad? Por todo esto, que por la oración, que por la lectura, que por el rosario, pero lo ocupamos todo para que el rompecabezas se vea bien. ¿Me pusieron ahí? Mire qué linda pregunta, o sea, nos comentan. Mi hijo de 12 años me pregunta, mamá, ¿yo podré ser santo también? Sí. Claro. Sobre todo, bueno, yo me gustaría dar un consejo a las personas que puedan quizá tener hijos o ahijados, por una experiencia personal que yo tengo. Siempre alentar al niño a que sí puede ser santo, a que no es imposible, y en este caso usar a Carlos de ejemplo, porque si le ponen al Padre Pío y a San Francisco ya se nos pone complicado. Sí. Pero usen a Carlos de ejemplo y muéstrenle que sí se puede, y siempre que Dios los ama, no importa lo que haga, Dios lo ama, y siempre se puede arrepentir y volver. Nunca le digan que ya está condenado, que si por que hace tal pecado ya no hay vuelta y que Dios se va a enojar. Eso no, porque a mí me pasó y yo viví toda mi vida sí creyendo en Él, gracias a Dios seguía creyendo, pero yo pensaba que estaba enojado conmigo. Y la otra vez, viendo el testimonio del padre David Beltrán,
él comentó lo mismo. Él pensaba en algún minuto que estaba enojado y se dio cuenta un día que Dios no estaba enojado con él. Entonces, cuando queremos que un niño sea santo, enseñémosle lo primero, que Dios lo ama. Porque si tú estás seguro que Dios te ama, aunque seas el pecador más grande de adulto, vas a volver a Él con la confianza de que Él te ama. Pero si le dices Dios está enojado contigo, capaz no vuelve nunca. Claro. Entonces, No, y nosotros empezamos el live con una de las frases de Carlos que decía que él lo único que oraba es porque no se le quitaran las ganas de ser santo. Y yo digo, a la que nos preguntó, vea, incúlquele eso. O sea, incúlquele que siempre ore porque no se le vayan las ganas. O sea, si te está preguntando que si él puede ser santo es porque tiene ganas de serlo, ¿verdad? Entonces, incúlquele eso, ¿verdad? El que está, o sea, rece porque no se te vayan las ganas. O sea, pídale a Dios únicamente por eso. El ejemplo de Carlos es maravilloso en este sentido, ¿verdad? Es un niño como él era. Y tan cercano, porque, digamos, eso pasó hace nada, digamos. Y yo le comentaba a mi papá, porque mi papá es católico, pero digamos, no muy practicante. Yo decía, papi, pero es que usted se está poniendo a pensar que él podría ser mi hermano mayor, porque yo tengo un hermano que es de la misma edad de Carlos. Y yo decía, pucha, es que sería mi hermano, puedo ser yo, puede ser cualquier persona. No importa la edad, no importa. Siempre hay un momento, digamos, hay un momento para procesarlo y reivindicarse. Digamos, yo, si no fue hasta este año de que yo cambié mi chip y decir, pucha, de verdad me están llamando a la santidad y de verdad yo puedo trabajar en mí, en lo que hago para los demás, de que esa santidad está al alcance y que no necesito ser una religiosa para poder llegar a hacerlo. Yo decía con mi director espiritual, pucha, es que esa santidad para mí antes no era tangible y ahora con Fabi que estamos luchando todos los días, porque es una lucha constante de ser un noviazgo santo, cuánto hay que anhelar por luchar, digamos, yo como novia, para no solo ser santa yo, sino que ayudarlo a él también en su camino de santidad y que en un futuro, y tal vez muchos en broma y ahora hablando en un grupo de WhatsApp, yo les decía, solo me falta el anillo, digamos, pero pucha, digamos, ¿cuánto tengo que luchar yo para que desde ahora, digamos, desde ahora esté inculcando esas cosas de santidad en mi vida y que eso sea un fruto también en un futuro matrimonio, que eso, si bien es cierto, al fin de cuentas no va a ser solo a beneficio mío, también va a ser a beneficio de Fabi, podría ser a beneficio de nuestra familia, incluso en cualquier persona que nos rodee o cualquier persona que nos vea se puede ver beneficiada de eso y también, digamos, el inculcar ser santos, digamos, de venderle a la gente que puede ser santa, también hay que venderlo con nuestro testimonio, porque si yo le digo, sí puede ser, vea la vida de fulanito, ¿por qué no lucho yo por ser santa también? Digamos, claro. Y acompañarlo. Como madre yo no tengo el privilegio todavía, pero yo siento que no podría haber felicidad más grande que poder acompañarlo y decirle, bueno, vamos a misa y luchemos por eso juntos, digamos, leamos la palabra juntos, hagamos cosas juntos, digamos. En el mes de la Biblia que pasó, a mí me hacía gracia porque en la casa a veces cada uno estaba por su lado, y en la misa en la que nosotros nos reuníamos siempre, el padre dio la posibilidad de que se hicieran, por decirlo así, como formaciones de la palabra. Y mi mamá me dijo, ¿y no querés hacerlo conmigo? Entonces para mí eso, digamos, fue como inspirarme a mí de que no soy yo la que lucha sola, sino que también tengo personas que me acompañan y me ayudan en ese proceso. Entonces yo siento que decirle a esa mamá también que el caminar con él y mostrarle con su testimonio, e incluso mostrándole ejemplos de otras personas como Carlos,
pueden ser de gran beneficio y bendición en la vida de él. Y decirle a la mamá, no hace falta hacer cosas grandes. Con lo más pequeño que hagas, o sea, no hace falta que se ponga, y lo meta a la teología y a él. No. Con las pequeñas cosas que hagas, eso basta. Y inculcarle, tú puedes ser santo. Y esa creo que San Francisco de Asís, si no me equivoco, salió con los niños y demás a caminar, que iban a dar testimonio, que iban a predicar, ¿verdad? Que iban a dar testimonio. Dice que fueron a dar un camino, no sé qué, se devolvieron y llegaron y le dijo, listo, ya. Y que los padres se quedaron, pero ¿cómo? O sea, no predicamos, no, es que no hace falta predicar. O sea, decía, cuando ve a dar testimonio, predique, pero si es necesario, utiliza la voz, o sea, habla. ¿Por qué? Porque tú eres un testimonio vivo, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos que olvidar, porque tal vez, ahorita yo hablaba con Juan en la mañana, que nosotros somos, o que Carlos en este caso, era transparente. O sea, él era el mismo Carlos en su casa, jugando PlayStation con sus amigos, jugando fútbol en el colegio. Él era el mismo Carlos. O sea, es eso que nosotros, o que a mí me llama Carlos hoy, a ser transparente, ¿verdad? A ser exactamente el mismo, no a cambiar. Que hay una frase que acá se utiliza mucho y que en mi infancia, en mi prejuventud y todo esto, mi mamá me decía, es que ustedes luz en la calle, pero oscuridad en la casa, ¿verdad? O sea, y hay que ser exactamente la misma persona dentro, fuera y en cualquier lugar, ¿verdad? Porque somos testimonios, somos ejemplo, y personas tal vez como este niño que quiere buscar la santidad, tal vez se pone a vernos a nosotros y mira, y ellos son cristianos, y vamos a ver qué hacen, y yo quiero ser como ellos, y a fin de cuentas, ve que hicimos algo medio extraño y dice, y entonces ya ahí se va cuestionando estas ganas de ser santo también. Entonces, yo creo que hay que ser testimonio siempre y en todo lugar. Hay que tener autocrítica, pero no creerse indigno a un nivel menor del que deberíamos, ¿no? Reconocerse, sí, como pecador, decir yo soy pecador. No sacamos nada con pensar que Dios no quiere al pecador. De hecho, Dios vino por los pecadores. Y tampoco negarlo, digamos, o sea, yo no quiero pecar y no voy a pecar y no voy a pecar y cada vez que peco me voy a hacer todo un lío en la cabeza. No, decir sí, soy pecador, reconocerlo, pero aún así Dios me ama y yo todavía puedo, ¿no? Y levantarme cada vez, como decía Carlos, a través de la confesión y bueno, y de todo el kit. Pero no, mira, si tú te aferras al kit, yo creo que no tienes cómo perderte. Sinceramente yo creo que no hay. De hecho, yo creo que Dios nos deja. Esa es autopista, esa es la línea recta. Exacto, esa es la autopista. Y seguir ahí, porque muchos dicen, necesitamos imitar a Cristo. Y también algunos dicen, ay, qué difícil. Yo cuando chica lo pasaba, el Señor murió en una cruz y yo no quiero morir así. Entonces, el humano, ¿no? Nunca voy a poder imitar a Cristo, decía yo. Obviamente hay personas que digamos estuvieron cerca de poder imitarlo, como el Padre Pío, que fue crucificado sin cruz, pero no es necesario. O sea, Dios nos vino a gritar en los 90 y nos mandó este regalo que es Carlos, con quien nos vino a gritar que no es necesario crucificarse para ser santo, no es necesario darse latigazos, no es necesario ser un viejito sabio y morir viejito y sabio con toda la teología en la cabeza para ser santo, ¿no? Tampoco es necesario ser un religioso. En algún momento Carlos quiso ser sacerdote, le preguntó a la mamá, ¿yo debiera ser sacerdote? La mamá le dijo que era su decisión y todo, que el Señor se le iba a revelar. ¿Y qué le reveló el Señor? No, yo quiero que tú seas santo. O sea, le está diciendo, no necesariamente hay que ser sacerdote para ser santo. Y eso es lo más lindo. Y ahora nos revela a todos, a través de él, que se puede ser un santo con jeans y con zapatillas. Entonces es lo más lindo. Y tomar en cuenta que nadie es perfecto. No idealicemos tampoco a Carlos como que, uy, era perfecto. La misma mamá dice, no era perfecto. Perfectos, que es lo más lindo, porque muchos pensamos que los santos son perfectos y nacen así. No son la Virgen María. La Virgen María fue una sola que nació sin pecado, el resto sí nació con pecado. Entonces no era perfecto, era normal y vivía como un niño normal,
jugaba a los videojuegos. Hoy día nos reíamos con Che porque encontramos una anécdota de que a él se le pasaba la mano comiendo, digamos, le gustaba la Nutella. Entonces empezó a subir de peso y todo, y él se daba cuenta. Entonces el problema no está quizás también en tener ciertas inclinaciones que son defectos, sino en ponernos un freno. ¿Y cómo encontramos ese freno? A través del kit que hemos ido analizando. Ahí encontramos un freno. O sea, si tú rezas el rosario, si lees la palabra, si vas a misa, obviamente si comulgas, si te confiesas, y ya se me olvidó el quinto. Ese mismo tema. ¿Qué más cuesta? Esas cosas, tus imperfecciones se van a ir achicando, ¿no? Ya vas a tener ese freno, vas a tener a Mamá María ahí con el rosario diciéndote, mira, estás comiendo más de la cuenta. Cosas tan pequeñas, pero que a veces no nos damos cuenta, que si nos dejamos llevar con eso, nos puede quitar la capacidad de llegar a la santidad. Entonces, Carlos no era perfecto, pero él sabía cómo frenar esas debilidades que tenía. No, y que también Dios nos va llenando o nos va brindando todas esas gracias que nos hacen seguir y recapacitar esas cosas que nos apoyan, digamos, a ese freno, de que, como decía Nat en ese ejemplo, él cuando empezó a notar eso, la templanza, digamos, fue una de las cosas que se puso, digamos, pilas para lograr frenarlo, digamos, como para no seguir con esos gustos tan ricos, pero digamos, fue una de las formas, digamos, de que con todo el kit también se fue ayudando y Dios le fue brindando eso, ¿verdad? Esas gracias para poder sobrellevar todas esas pequeñas cositas que no salen a la luz tan fácilmente, pero que también pueden ayudar a reconocer lo humano que él era, digamos, para sentirlo todavía más cercano a nosotros, siento yo. Claro, justamente. Yo siento que si nos ponemos a ver la vida de los santos, vamos a entender de que efectivamente todo es un cambio, un proceso y un todo. De hecho, hasta mismo San Agustín decía, bueno, si ellos fueron santos, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Verdad? Y es eso, ¿verdad? Ver que todo es un proceso de conversión que te va a llevar a la santidad, ¿verdad? Y luchar por la misma, porque la santidad no te va a llegar así porque sí, no, hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar por eso. Nosotros tenemos las confesiones de San Agustín, pero hay santos que no le conocemos la parte mala, digamos. Entonces, justamente por eso a veces nos confundimos y creemos que es tan difícil porque vemos solo lo bueno y que se comunicaba con el Señor, estos místicos, ¿no es cierto?, antiguos, de los 1800 quizás. Y como yo no veo a la Virgen y no veo al Señor, entonces yo no. Y no. Tocando el tema de las redes sociales, sabemos que pueden servir para el bien y para el mal. La mamá de Carlos, de hecho, lo ha comentado mucho, y que Carlos supo enfocarlas a hacer el bien. Y yo quería, volviendo a lo primero que había comentado yo, siento que hay una ola de influencers, como dice por ahí el Papa, a algunos no les gusta la palabra, pero ya, católicos, que yo creo que son fruto de la intercesión de él y probablemente también de los méritos de él. Entonces, deberíamos tomar ese ejemplo, las personas, quizás no solamente los que ya estamos evangelizando, sino que a lo mejor alguien en sus redes sociales personales, quizás no es una cuenta católica, pero tratar de mostrarle a la gente el amor de Dios a través de las redes como Carlos quería hacerlo, y utilizar todas esas cosas, todo para el bien, como lo hizo Carlos. Sí, y también pensar, digamos, que ahora muchos dicen, pero es que ¿quién me va a seguir? O es que voy a tener poquitos seguidores, ¿cómo voy a evangelizar de esa forma? Pero yo le decía a Fabi al principio, cuando nosotros hicimos la cuenta, realmente yo no tenía expectativas, pero ni que me siguieran 10 personas. O sea, yo dije, eso yo sé que va a ser beneficio para mí. Y si en el camino es beneficio para los demás también, pues bendito Dios, porque así es, digamos, y después ya cuando fuimos avanzando, digamos 500, 600,
llegamos a los 1000 y yo le decía a Fabián, es que no son 1000 seguidores, son 1000 almas para Cristo. Y realmente es así, digamos, ese tal vez para algunos digan, ay, es que es una frase de algún santo, o ay, es que pusieron un versículo, pero tal vez, digamos, ese versículo necesitaba leerlo. Tal vez digamos, y muchas veces orando y pensando en lo que el futuro que queremos tener en las redes sociales y buscando, digamos, como el mayor beneficio para los demás, muchas veces es como yo también recibo, porque y dando incluso temas X en cualquier otro lugar, a veces es Dios pidiéndome algo para alguien que yo veo que es como para alguien más, pero realmente soy yo la que necesitaba ese tema. Entonces es lo mismo con las redes, ¿verdad? Que tal vez un simple versículo, que puedan ser 2, 3 frasecitas, puede ser que para Nat sea de bendición en ese día, y que el medio que yo le estoy dando es el medio que Dios está utilizando, y así sea en una cuenta personal, en una página que recién inicia, o una página que bendición de Dios tiene muchos seguidores, pues siempre va a ser para beneficio de Dios, ¿verdad? Claro, yo digo que al principio sí fue algo como muy loco, porque nosotros dijimos, no, pero vamos a hacerla por ti, vamos a hacerla. O sea, Dios puso en nosotros que hiciéramos una página, y al fin de cuentas, tal y como dice Colosenses 3:23, hagan las cosas únicamente por agradarle a Dios, ¿verdad? Y no a los hombres. Entonces nosotros empezamos a hacer como, ¿qué hacemos? Tomamos fotos de las iglesias, y mira un like, mira un corazón, y mira, hay más gente. Y ¿de dónde o cómo? No por agradarle a la gente. Nosotros no hacíamos las imágenes por agradarle a personas, o por buscar más likes, o esto y lo otro, no, sino por agradarle a Dios, porque Dios primeramente nos habla a nosotros ahí. Entonces es algo que a nosotros nos ha llenado mucho, ¿verdad? De empezar a evangelizar en este sentido, porque primeramente nos habla a nosotros. Efectivamente eso es así. No, y que también, digamos, al menos nosotros, yo no soy de hablar tan fácilmente. De hecho, ahorita me pueden estar sudando las manos, me sudan los pies, tengo dolor de panza, tengo todo revuelto hoy, porque realmente yo no soy de hablar, pero simplemente es el Espíritu Santo fluyendo a través de mí, y que tal vez puede que estas palabras sean de bendición, puede que otros nada más los escuchen y les entre por un oído y les salga por el otro, pero al final de cuentas yo siento que siempre algo queda, digamos, algo retumba en el corazón, y tal vez uno ni siquiera lo procese, pero en algún eventual momento va a decir como, ay, mira, una muchacha un día dijo tal cosa, que puede que esa sea la semillita que cayó en algún lugar, y el terreno se fue forjando para que eso fuera un fruto en algún momento, en el momento que Dios así lo quería, ¿verdad? Entonces, eso ha sido como lo que a mí me ha impactado. Incluso yo decía a Fabi, no estamos formados para esto, digamos. Nosotros al inicio hacíamos imágenes de aplicaciones X, y ahí íbamos haciendo lo que podíamos con lo que teníamos, y conforme fuimos avanzando, fuimos conociéndolos a ustedes, digamos que fuimos aprendiendo, digamos, ahí es donde Dios dice, Dios no llama a las personas que están formadas, sino que capacita a esos que está llamando. Así es. Sí. Entonces eso fue, digamos, ya conforme fuimos avanzando, una persona nos aportó como, ay, mira, esto pueden hacerlo de esta forma, ay, mira, los lives pueden hacerlos en estos formatos, o tales cosas que uno nunca pensó que tal vez fuera a conocer o que fuera a utilizar en algún momento de su vida, pero que ahora es también como algo que lo llena a uno, y que si uno lo recibió gratis, ¿por qué no darlo gratis a los demás también, verdad? Claro. Yo con estas cosas, o sea, cuando descubrí el poder del rosario, lo primero que hice, dije, esto lo tengo que compartir con la gente. Tengo que compartirlo, y por eso empecé la página. Y los seguidores, muy lento al principio, tenía 500 y así, y empezó a subir.
Y por ahí una persona comentó, no para mí, pero lo comentó en otro lugar, de que no había que preocuparse de los números. Pero no son números, yo decía, no son números, son almas, son personas que están dispuestas a ver lo que tú publicas y les puede servir. Y a veces me llegan comentarios, tanto en las publicaciones como internamente, me dicen, yo necesitaba leer eso, esto yo no lo sabía. Qué lindo, porque yo no lo sabía. Y yo digo, bueno, a alguien le sirvió. Y una persona que lo lea, claro, imagínate si lo leen más personas, mejor todavía. Entonces, siempre le digo al Señor que sea para gloria tuya. Este libro también le dije, Señor, sí, para gloria tuya, para que la gente se motive a seguirte a ti, ¿no? Nunca para uno, ¿no? Como decía Carlos, no yo, sino Dios. Entonces, seguir el ejemplo de Carlos, yo estoy segura de que si Carlos estuviera aquí entre nosotros ahora físicamente, tendría Instagram y cuantas cosas, ¿no? Como última cosa, por si alguno no sabe, Carlos, como amaba la Eucaristía, hizo una exposición digital de los milagros eucarísticos que recoge más de 100, ya no me acuerdo cuántos son, 136 parece, que es en una página que se llama Miracole, perdona porque está en italiano. Vamos a ver tu italiano. Eucaristici.org. Entonces busquen ahí por último milagros eucarísticos Carlo Acutis, no sé, y les va a salir ahí para que le echen una mirada porque es muy lindo. Los milagros eucarísticos es algo que me llama mucho la atención. No he tenido fíjate que no me he dado el tiempo de verlo completo, pero es algo que te muestra que está el Señor ahí, y Carlos amaba eso y nos dejó eso, así que hay que aprovecharlo. Definitivamente Dios es el que habló, porque si usted me pregunta qué fue lo que hablamos, definitivamente ni me acuerdo. Habría que ver otra vez el live como para caer en cuenta de cómo actúa Dios, ¿verdad? Porque la cuestión es estar dispuestos a ser utilizados por Él, ¿verdad? Nosotros aquí somos un simple lápiz que es inerte en cualquier parte, pero si dejamos que Dios lo tome, Él va a escribir de la forma que se le antoje y va a poner, borrar, volver a poner, volver a borrar, y así todos los días. Es dejarnos ser utilizados por Él. Escribe derecho, ¿cómo dicen? En líneas torcidas. Y no preocuparnos. Muchos nos preocupamos, ¿cómo voy a llegar a hacer esto? ¿Cómo voy a llegar al cielo? Cuando es la parte espiritual. Y si mañana peco, o las cosas físicas, ¿qué voy a comer mañana? No, el Señor lo ve. Bueno, muchísimas gracias. Fue hermoso compartir contigo, de verdad. Realmente, a ustedes, gracias por la idea, porque no se me había ocurrido a mí esto, y Chey me lo comentó, y nada, se los agradezco mucho porque es un tema importantísimo, y sobre todo para el día 10 de octubre que se beatificó a Carlos por fin, ¿no? Y que es un ejemplo para todos nosotros, es como nuestro santo patrón de todas las personas que evangelizamos en redes sociales. Muchísimas gracias, y espero que sí haya sido de mucha bendición para todos los que lo vieron, no solo en el en vivo, sino para los que lo vayan a ver más adelante. Entonces, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, Nad, y pues ahí, cuando quiera, y hacemos el rosario que queda pendiente. Cuídense mucho. Igual. Chaito. Si nuestro material te es de bendición, te invitamos a dar like a este video y suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas.